Hola, una nueva mirada del cuervo, acompañado de nuestro amigo Guarencín, el micrófono peludo que me acompaña, nuestra nueva mascota. Habíamos quedado en el combate de Punta Gruesa, habíamos visto cómo la Independencia, el buque más poderoso y más moderno que tenía la Marina peruana, se destruía torpemente, encallado en una roca, cómo Juan Guillermo Múar, el comandante, era tomado prisionero, detenido más bien por su responsabilidad, y cómo Carlos Condel realizaba una maniobra conocida en la jerga chilena como aprecue. Obvio, su riesgo era muy grande. Los cañones del Huáscar eran imbatibles para un buque tan chiquitito y claramente no había ninguna posibilidad de enfrentarse a un buque blindado. Ya la Esmeralda, que era más grande que la Covadonga, había pasado mejor vida con este buque monstruoso. Por consiguiente, era mejor arrancar, salvar el buque. Sin embargo, la llegada de la Covadonga a Antofagasta no pasó desapercibida, los daños eran importantes y el aviso de que el Huáscar estaba suelto y que la escuadra estaba perdida en el norte eran gravísimos. Se preparó entonces por parte de la defensa del ejército una eventual resistencia a una escalada militar naval que vendría desde tierra, desde mar, perdón, por parte del Huáscar. De hecho, ocurrió. El Huáscar llega a Antofagasta pocos días después e inicia un proceso de ataque y bombardeo a las instalaciones militares, a los cañones, en fin, a los fortines que había para defensa naval y en especial a una planta resacadora de agua que sacaba agua precisamente del mar, desalinizaba en cantidades menores, pero servía para abastecer al ejército chileno que seguía creciendo. Después de causar bastantes daños, no mucho en cuanto a bajas, puesto que el único muerto ahí, tristemente, fue un perro muy querido, pero por eso que al Huáscar le pusieron el mataperro por parte de los militares chilenos, porque no hubo bajas militares. Claro, sabían que venía, las tropas chilenas salieron de Antofagasta, se fueron a una zona de resguardo, ya, y por consiguiente no hubo bajas militares, ni tampoco grandes bajas estructurales. Los daños ocasionados en la planta resacadora y en algunas piezas de artillería fueron rápidamente reparadas por los zapadores y otras entidades militares del ejército, por consiguiente el perjuicio fue menor. Sin embargo, Grau no estaba satisfecho obviamente y comienza una correría hacia el norte y comienza a llegar hasta Tongoy. En un momento determinado, estando el Huáscar dando vuelta, se le informa a la escuadra y a la ¿cómo se llama esto? A la Comandancia General de Marina en Valparaíso, de que el Huáscar estaba libre, operando en la zona de Quintero, incluso hasta ahí llegó. Nadie creyó. Se embarca un regimiento de caballería escogida al mando de don Manuel Bulnes, hijo del que fue presidente, el famoso regimiento Carabineros de Yungay número 1. Se embarca a bordo del transporte Rimac, un barco bastante grande de fondo metálico, con todos sus equipamientos, y deciden partir rumbo al norte. Sin embargo, el comandante Laudrup, un danés al servicio de la Marina chilena en ese momento, estando bajo estado de intemperancia, dicen algunos, no se percató de la presencia de este buque acorazado que se aproximaba y finalmente se enfrenta la dramática situación de ser apresados por el Huáscar. El comandante Bulnes arroja por la borda la correspondencia que llevaba hacia el norte, algunos fusiles, especialmente carabinas de buena calidad, algunos hablan de la Winchester, dudo que sean Winchester, creo que eran Spencer. Sin embargo, lo que sea, eran pérdidas importantes. La caballería, que era excelente, caballos de alzada importante, también es capturada, no muchos, pero suficiente como para armar un escuadrón. Los prisioneros son trasladados a Arica. La flota, la escuadra, no apareció en ninguna parte. Cuando finalmente aparece, después de varios días de desaparición, aparece en Antofagasta en la escuadra completa, el almirante Williams es destituido de su cargo. Lo destituye el ministro Sotomayor por distintas razones, para qué vamos a hablar del tema, pero Williams tampoco hace mayores aspavientos al respecto porque él estaba bastante enfermo. Sufría aparentemente de un problema gangrenoso en la garganta, lo que lo hacía ser bastante dependiente de, de algunos tratamientos de la época que generaban efectos secundarios.
Me refiero al Laudano, Lindano, Laudano, parece que era una cuestión bastante fuerte que causaba estado de intemperancia porque estaba hecho en base a alcohol incluso. No digo que fuera alcohólico, pero sí es muy posible que así fuese, puesto que el alcoholismo era un vicio bastante común en aquella época. Consideremos que beber agua era harto peligroso, las condiciones sanitarias eran bastante débiles, febles, y a bordo en alta mar claramente que el consumo de bebidas alcohólicas era bastante más seguro que beber agua. Por tanto, eso sumado a su consumo natural de este aliviante tratamiento para su gangrena de garganta generaba estados de intemperancia bastante claros, y hay relatos de reacciones viscerales, reacciones bastante poco temperadas de parte del almirante, que llegaron a oídos del ministro Sotomayor, quien decidió destituirlo no solamente por eso, sino que por directamente incapacidad de manejar la campaña naval como se esperaba que se hiciera. El Huáscar continuó causando daños. El Blanco Encalada y el Cochrane son remitidos a Valparaíso para revisión de sus fondos. El Blanco Encalada se revisa los fondos, al Cochrane lo mismo. Sin embargo, además al Cochrane se le limpian las calderas, las tuberías, dándole su máximo andar que llegaba a 14 nudos. El Blanco no superaba los 11. Recordemos que el Huáscar andaba a 12,5. Sería determinante para lo que vamos a relatar después. Se nombra entonces jefe de la escuadra al Comodoro Riveros. Se le entrega... un paréntesis. En un momento determinado, el Huáscar entra furtivamente en la bahía de Antofagasta en busca de los blindados. Ojalá atacarlos, por sorpresa. Sin embargo, ninguno de ellos estaba, salvo el Blanco Encalada, supuestamente, ya, pero en realidad se trataba del Angamos, el Amazonas. Un transporte arrendado a la Sudamericana de Vapores con algunas piezas de artillería que por arboladuras y por altura parecía uno de los blindados, y eso hizo que Grau decidiera retirarse. Sin embargo, al momento de hacerlo, ve a lo lejos a la Magallanes, a la cual se decide enfrentar. El combate se libra prácticamente como un combate entre caballeros medievales. Se cruzan, se combaten, y ¿quién comandaba a la Magallanes? Juan José Latorres, quien finalmente logra que el Huáscar salga de la bahía al ordenar el movimiento del transporte Amazonas para hacer creer al Huáscar en la oscuridad de la noche que se trataba del Blanco Encalada. El Huáscar huye. Este combate, segunda vez que Juan José Latorres combatía a la marina peruana de manera audaz y los vencía, por lo que la mayoría de la gente clamaba porque a Latorres se le diera un blindado, y así se dio. Se le entrega el mando del Cochrane, buque que estaba en óptimas condiciones una vez terminado sus refacciones y reparaciones. El Huáscar, victorioso de distintas capturas y prisiones que habían realizado a lo largo de sus recorridos por la costa chilena, sin presencia de los blindados, se convirtió en una pesadilla. Llegó hasta Tongoy, capturó barcos, capturó transportes, capturó un montón de buques que le significaba también un cierto premio. Llegando a Arica, Grau decide hacerle algunas modificaciones a su barco. En el mes de junio se le instala una ametralladora Gatling arriba en una de las cofas blindadas. Se le instala la torre de mando blindada, que conoceríamos con detalle con posterioridad y que actualmente sigue a bordo del buque. No me refiero a la torre giratoria Kohler, sino que a la blindada, esa hexagonal donde estaba él comandando. Se le hace una serie de modificaciones al buque para optimizar su rendimiento. Se le quita el mástil frontal de proa que estorbaba, era una especie como de trípode, que estorbaba al giro de los cañones de esta torreta giratoria frontal, y se le dota de mejor calidad de carbón para obtener su máximo andar. Se le recorren los fondos y se lo pinta de otro color. Ya no era el color negro que vimos en el combate naval de Iquique, sino que se le pinta de un color gris azulado para mimetizarse con el mar. Parte entonces a sus nuevas correrías sin saber que la Armada chilena le preparaba una captura interesante, dividiendo la Armada en dos grandes escuadras. El combate de Angamos lo relataremos en una próxima ocasión. Nos vemos.